Muchas gracias a todos nuestros amigos. Continuamos con esta serie de videos de educación, Biblia e historia. Hoy nos tocará hablar acerca de los dos grandes puntos de vista acerca de la salvación, el arminianismo y el calvinismo. ¿Quiénes son sus exponentes y cuáles son sus puntos a diferencia? Pero primero vamos a trazar una línea de tiempo para poder explicar en detalle. En este video pues no vamos a hablar mucho en detalle acerca de estos dos grandes exponentes, Juan Calvino y Jacobo Arminio, porque en videos anteriores ya hemos hablado en detalle, sino algunos detalles que nos van a brindar un poco de explicación y el contexto de estas dos grandes diferencias. En primer lugar, en el año 1509 nació en Noyon, Francia, Juan Calvino. Él descendía de una familia aristócrata. Después de la muerte de su padre en el año 1531, él tomaría el control de sus propias decisiones. Posteriormente viajaría a Ginebra y allí mismo convertiría una gran revolución, tanto en el aspecto religioso como económico. Allí mismo se convertiría en el gran comentarista de la Biblia de todos los tiempos, además del autor de la institución de la religión cristiana y de convertir a Ginebra en una teocracia. Allí mismo convertiría una revolución en el sector de educación y en la universidad. Luego de la muerte de él, en el año 1564, tomaría el control su sucesor, Teodoro de Beza, que permitiría influenciar más la religión o más decir el punto de vista calvinista en toda Europa. Es importante mencionar que el aporte y el gran legado de Juan Calvino llegó en todas las áreas y en todos los aspectos sociales y además se ha convertido en un objeto de estudio. Allí mismo Teodoro de Beza conseguiría con el mismo legado y además expandir a toda Europa el calvinismo. Llegaría un personaje muy interesante llamado Jacobo Arminio. Jacobo Arminio venía de un momento muy difícil de su vida. Su familia había sido masacrada por los españoles en el año 1575. Un muchacho sin rumbo, sin destino, sin tutores, sería convertido una piedad y misericordia lo que hicieron algunos parientes de él, que permitiría que estudiara para que se defendiera en el futuro. Luego de convertirse en un teólogo en la Universidad de Leiden en los años 1580 y luego pastor, y además que sembraría en la semilla de él un profesor de Leiden, que es interesante lo que le dijo, cuando dijo que el calvinismo ve a Dios como un Dios totalmente tirano. Allí mismo en los años 1589 tendría confrontamiento con un hombre llamado Poncio Placio, quien le dijo que él era pelagiano. Y es interesante mencionar que tanto el libre albedrío como la predestinación ya tuvieron sus confrontamientos en el siglo III y en el siglo IV, cuando Agustín de Hipona tuvo confrontamiento con un hombre llamado Pelagio. Esta semilla iba a continuar. En el año 1603-1605 tuvo confrontamiento con un profesor en la Universidad de Leiden, Francisco Gamoro, un hombre que veía que las predicaciones de este Jacobo Arminio eran poco convencionales. Sus sermones eran bastante diferentes con respecto al libro de Romanos. Posteriormente, en el año 1609, Jacobo Arminio murió. Y allí todo está tranquilo. Tanto para el calvinismo como para los arminianos. Todo está tranquilo. ¿Qué pasó aquí? El papel de sus seguidores jugaría un papel importante para la interpretación de todos sus textos. Iniciemos. En el año 1610, los remonstrantes, que eran los seguidores de Jacobo Arminio, interpretaron 5 puntos importantes, los 5 pilares. Primero, depravación parcial. Es decir, que después de la caída del hombre, se convirtió en algo que les afectó severamente, pero no todo está perdido. El Espíritu Santo puede convencer de pecado. Luego, expiación ilimitada. El sacrificio del Cordero fue para toda la humanidad. Elección condicional, gracia irresistible y perseverancia de los santos. 5 puntos, los remonstrantes, más de 40 seguidores. 8 años más tarde, se convertiría en un momento de confrontamiento entre los calvinistas, la iglesia reformada, la iglesia de los presbiterianos. Convocarían un sínodo de Dort en Holanda, en los Países Bajos. Es importante mencionar que este sínodo fue muy importante. Ya estaba la convención de Heidelberg, la convención belga,
y esta se convertiría como un sínodo internacional que tomaría pues papel en lugar en la Confesión de Westminster en el año 1643. Pero esta Confesión de Dort en el año 1618 y 1619, es importante mencionar, no fue parcial, no fue imparcial, fue muy parcializada por un sector calvinista, y ellos colocaron 5 puntos, a diferencia de los otros, para contraponerlo. Primero, depravación total. El hombre está muerto, el hombre no puede nada más. Expiación limitada, es decir, que el sacrificio de Cristo solo fue para los escogidos. Gracia irresistible, elección incondicional y perseverancia de los santos. Todos estos 5 con los otros 5 se contraponen. Hay muchos versículos que colocan ellos y se contraponen hasta nuestra época actual. Es importante mencionar que esta semilla siempre continuaría en el siglo XVII y el siglo XVIII con el gran despertar. Vamos por la otra línea, por los calvinistas. George Whitefield, el gran predicador de las masas, del aire libre, del gran despertar, él era un calvinista. Y es ahí donde surgirían pues esa idea de las iglesias reformadas, las iglesias bautistas reformadas, todas las iglesias reformadas. Pero el otro sector arminiano tomaría el control los hermanos Wesley, John Wesley, que iba a colocar el término arminianismo wesleyano, que se convertiría como la semilla y luego de las iglesias de Movimiento de Santidad, y posteriormente el gran despertar en el siglo XX en América, en Topeka, Kansas, y en la calle de Azusa, que esto seguiría, que este movimiento llegara en todas las iglesias pentecostales clásicas tradicionales, llegando también a Puerto Rico, en Ponce, Puerto Rico, en el año 1916 con el reverendo Juan Lugo, y que luego pues en el año 1961 llegaría Pedro Martínez Lugo. Y todas las iglesias que hoy conocemos, iglesias clásicas tradicionales como la iglesia de la Profecía, la iglesia Príncipe de Paz, y todas estas iglesias Cristo Misionera, muchas iglesias pentecostales surgirían de este movimiento, pero que ya venía con la semilla del arminianismo. Ahora, ¿cuál es la correcta? ¿Cuál no es la correcta? En primer lugar, el término del libre albedrío y la predestinación tiene un tema de debate mundial. Primero, es importante mencionar que el arminianismo, el libre albedrío, la salvación se puede perder si la descuidamos, mientras el calvinismo, Dios ya escogió los que se van a salvar. En próximos videos nos tocará hablar acerca de los versículos, nos tocará hablar de más exponentes, nos tocará mencionar muchos detalles, pero eso ya será la segunda parte de nuestro video con respecto a la salvación, con respecto al arminianismo y el calvinismo.